Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una emisión más de Clínica de la Fe. El tema de esta noche es el milagro vinculado a varias cosas, en principio a la fe, pero también el milagro vinculado a la vida comunitaria, a la vida religiosa, y el milagro como un eje articulador que permite recrear las culturas religiosas, sobre todo las culturas religiosas populares, ¿no? El tema no es menor. Yo creo que tiene sus propias complicaciones. En principio, porque pues venimos de una pugna muy seria entre las lógicas laicas que predominaron a lo largo de todo el siglo XX y las resistencias culturales que son inherentes a la región latinoamericana y que no dejan de enfrentarse y de confrontar, digamos, modos muy disímbolos de entender el acto milagroso. Si bien de un lado hay esta idea de que el milagro es un trastocamiento del orden natural operado por Dios, eh, pero también, digamos, vinculado a una fe, que es la fe de quien recibe el milagro. Del otro lado tenemos comprensiones que básicamente lo apuntan, digamos, al hecho de que el milagro es un acto efectivamente divino, pero es un acto que ocurre en el contexto de la legalidad natural y que Dios no puede trastocar el orden natural que él mismo impuso a su creación. Y en este escenario, pues precisamente, digamos, uno de los elementos que supongo tendremos como que pensar es justamente cuál es el lugar del milagro en la conformación de las comunidades de fe. Si el milagro es, en principio, un acto que sobresale sobre lo cotidiano, hasta donde lo milagroso puede, digamos, eh, favorecer o fortalecer la fe comunitaria, o hasta donde el milagro es un acto que se ha vuelto parte del mercado religioso y que en consecuencia, digamos, lo que uno percibe es, digamos, el uso utilitarista de la idea del milagro, y la idea del milagro sobre todo girando en torno a la salud en principio, pero también la idea del milagro girando en torno al ablandamiento de los corazones endurecidos, ¿no? Aquí hay, digamos, una cuestión que me parece relevante en la medida, digamos, de que la presencia del milagro, pues no solamente tiene varias lecturas, sino tiene varias interpretaciones en función de las tradiciones religiosas, pero también en función del diálogo que esas tradiciones religiosas establecen con el mundo laico y sobre todo, digamos, el mundo, entre comillas, denominado científico. ¿Es el milagro una cosa que altera el orden natural, o es el milagro una cosa que se acota en el contexto de las leyes de la naturaleza? Y como consecuencia, digamos, lo sobresaliente del milagro es justamente que ocurre algo que potencialmente es posible, pero que en términos de cálculo estadístico pareciera pues básicamente improbable, ¿no? Y en medio de esta discusión pues emerge, digamos, todo un grupo, todo un ejército de predicadores que reivindican el milagro como el eje central de su prédica y reivindican el milagro como un acto que pues potencia o evidencia, entre comillas, el poder de Dios, y en consecuencia, digamos, usufructa básicamente, digamos, la ingenuidad
de el creyente, que no alcanza, digamos, a visualizar cuál sería la distinción entre el hecho milagroso, el hecho de la intervención divina y el hecho naturalizado en el contexto, digamos, de los propios procesos socioculturales que tienden a naturalizar ciertas actividades o ciertos modos de relación y que al verse alterados, pues la gente tiende, digamos, a interpretar como milagroso el hecho, ¿no? En todo caso, pues vamos a ver qué reflexión sacamos con el panel de esta noche. Muchas gracias, César. Pues he de comenzar diciendo que creo que no me toca a mí, por lo menos yo no me siento en esa posición para poder decir si lo hay o no lo hay. Simplemente quisiera hacer la reflexión en función de la experiencia en el ministerio, en mi vida como feligrés, como creyente. El tema del milagro, pues para mí despierta muchas aristas. La primera de ellas es si creemos que algo sobrenatural puede pasar, algo que rompa todas las leyes de la física, la biología, la economía, etcétera, pues sería algo maravilloso, ¿no? Tener esa esperanza en todo momento. Sin embargo, me tocó más bien ver en estas reuniones de mi denominación o de otras a las que fui invitado, donde venía supuestamente un hombre muy dotado para que generase milagros, pues me tocó ver más historias de los milagros que se esperaban y que no sucedieron, lo cual trajo pues es un golpe emocional, un golpe a la vivencia de las personas, porque muchos iban con una genuina expectativa de que su enfermedad iba a ser quitada. Cuando termina la reunión y no sucede esto, pues sí hay una carga emocional muy negativa. ¿Por qué no decirlo? Muy decepcionante para las personas. Se había generado una expectativa en ellos que al final no se cumple. En mi caminar también como creyente, fui después, en las últimas etapas, ya más influido por la corriente histórico-crítica, la cual como que me permitió conciliar el tema. En la corriente histórica crítica, más que ver a Jesús como un taumaturgo, un milagrero, un sanador, pues se hablaba pues de posibilidades dentro de los órdenes naturales, de lo que ahí pudo suceder, ¿no? Por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces, más que pensar en un hecho sobrenatural, donde de una canasta se creaban, se generaban espontáneamente más panes y más peces, más bien se daba la interpretación de que ante un acto solidario, que era en ese pasaje bíblico de un muchachito que puso esto a disposición de Jesús y los apóstoles, este pan y estos peces, ese acto generoso detonó en la muchedumbre que seguía a Jesús, pues aquellos también compartieran, ¿no? Y en el acto de compartir, pues fue suficiente para que todos comieran. Pero bueno, aquí quisiera yo compartir o darle la palabra, el micrófono al profesor Carlos, para escuchar su opinión, sus comentarios al tema y pues como siempre hacerle preguntas difíciles. Profe Charlie, debemos esperar milagros, debemos creer que en algún sentido hay un Dios que está obligado a sanar una enfermedad, a cambiar realidades, no sé, gente que perdía su casa y que de pronto el banco le diga que no lo va a perder. Es que yo vi cosas tan nefastas como de gente que le iban a decir que le dijeron en la reunión de sanidad que esas caries que tenía, Dios le iba a poner amalgamas de oro, porque así era de bueno Dios, ¿no? Entonces yo quisiera darle la palabra
al profesor Carlos y conocer de su experiencia y de su opinión esta noche. Muchas gracias. Buenas noches, pues yo diría que sí, ¿no? Porque creo que a todos nos conviene un poco, pues quizás para quitarle un poco la solemnidad al asunto. Es que ahorita que mencionas esos casos, también he visto videos donde el pastor dice que va a obrar un milagro y que la persona que pasa va a perder peso. Y, y ves en el video cómo se le afloja la ropa a la persona, ¿no? Entonces, pues eso constituye un campo de esperanza para muchos que quisiéramos que eso fuera efectivamente cierto, ¿no? Y que Dios obrara de ese modo. Pero, pues honestamente, yo creo que em, en ese tema, pues sí soy muy agustiniano porque, pues ora como si todo dependiera de Dios, pero actúa como si no existiera, ¿no? Eh, yo creo que las dos cosas no están peleadas. Por supuesto que comparto también, pues tu visión de el método histórico crítico para leer los milagros o depende también de qué otro tipo de interpretaciones, porque no nada más son histórico crítico, hay interpretaciones desde otros puntos de vista, como por ejemplo el psicoanálisis. Hay un libro que por supuesto me recomendó César que se llama Los Evangelios ante el psicoanálisis, y en ese libro François Dolto se pone pues a hacer un exégesis de los milagros de Jesús, ¿no? Las bodas de Canaán, la resurrección de Lázaro, la mujer hemorroiza, en fin, este tipo de, dije la mujer de Lázaro, ¿verdad? No, Lázaro, pues la muerte de Lázaro, la hemorroiza, la hija de Jairo, que vistos a través de la luz del psicoanálisis, pues tienen una interpretación y no son pues letra muerta, ¿no? Sino que también se interpretan en su propia dimensión y contexto, pero también nos hablan a nosotros. Y eso es una tarea muy difícil porque justamente pareciera ser que si se analiza desde un solo punto de vista, quizás más histórico crítico, pues ya no nos hablaría tanto a nosotros. Y la verdad es que también sí nos habla a nosotros, ¿no? He leído por ahí que también todos los milagros tendrían que leerse en un código ético político, como justamente el de los panes, ¿no? No hay gente que no tiene pan, pues hay que compartir el pan y hay que obrar para que justamente ocurra el milagro, que si justo la palabra milagro, quizás si la usamos en uno de sus en una de sus acepciones, pues es lo extraordinario. Y en ese sentido, pues que se comparta el pan en aquella época y en esta sigue resultando algo extraordinario. Más allá justo de la interpretación sobrenatural eh, o de la interpretación que también por ahí algunos filósofos le dan como la suspensión del orden normal de las cosas, pero lo interesante es que si bien señalan que hay una suspensión del orden normal o natural de las cosas, apuntan siempre hacia una eh, apertura de lo imposible y lo inesperado. En ese sentido, pues claro que sí deberíamos creer en el milagro si lo entendemos justamente como una suspensión del orden de las cosas normales que apunta hacia la realización de lo imposible y lo inesperado. Eh, porque es un momento, por ahí van a decir algunos filósofos, en donde lo común y lo excepcional se entrelazan, ¿no? Revelando nuevas posibilidades o potencialidades para la vida humana. Entonces, pues sí, me quedo con esa,
con esa acepción de milagro como lo extraordinario, pero que abre posibilidades, no solamente suspende el orden natural de las cosas, sino que abre o apunta hacia posibilidades y construcción en ese sentido justamente de una nueva comunidad. Digo, por supuesto que el sermón de la montaña, que parece ser más una construcción justamente teológica que histórica, apuntaría más justo a la idea de cómo debemos construir una comunidad ideal, ¿no? Y quiénes tendrían que estar en el centro y haría quizás juego o haría quizás eco con aquel pasaje para subirme al tren de la moda comunista de hechos donde todos lo compartían, ¿no? Y repartían las riquezas a cada quien según sus necesidades. Entonces, em, en ese sentido, pues sí debemos y podemos creer en los milagros, ¿no? Si no, justamente lo que estaríamos aniquilando sería la esperanza. Ahora también, de ninguna manera que un posicionamiento, por así decirlo, pues más intelectualizado del milagro puede o censura la experiencia fenomenológica que ha tenido alguien con un milagro. Este, pues yo puedo decir que también he visto milagros, ¿no? He visto cosas que son extraordinarias y excepcionales, ¿no? Que nadie esperaba y ya en un sentido, pues casi, místico, suprasensible, ¿no? Y por supuesto, pues, de ninguna manera tampoco eso invalida el asunto de leer críticamente qué es un milagro, cuáles son sus consecuencias, qué nos permiten hacer, qué nos permiten pensar como dispositivos, hacia dónde apuntan su uso entre nosotros como comunidad y por supuesto tampoco, eh, pues tampoco podemos darle rienda suelta a muchas de estas actitudes que has señalado, ¿no? Que más bien habría que distinguir justamente, pues, dónde sí puede operar un milagro y dónde está operando una farsa. Y el asunto es que eso, pues, se vuelve muy complicado. A veces, em, incluso, pues, como en encuentros ordinarios suceden cosas a las que el sujeto le puede atribuir un cambio, una inflexión, un punto de quiebre en el obrar de su vida, ¿no? Pero pues le puede pasar escuchando una canción, viendo una película, en una sesión de terapia o en una charla con amigos y de repente una palabra mágica, por supuesto, ¿no? Algún señalamiento mágico opera y trastoca el orden del sujeto que ve volcada su vida, ¿no? O sea, eso sin duda creo que también pasa y también estaríamos hablando del, del milagro, porque, eh, o sea, yo he escuchado, por ejemplo, hemos tratado el tema, ¿no? En otras ocasiones, a gente de AA decir es que yo esté aquí es un milagro y porque AA me cambió la vida y no operó necesariamente en una iglesia, pero sí operó en otro circuito. Y además incluso el sujeto lo vive como algo mágico, ¿no? Es que ese día fue una casualidad porque me encontré a alguien y me habló y me dijo, pero yo me iba a ir por otra calle y entonces me fui por ahí porque sentía algo
me llamaba, ¿no? Tenía ahí una intuición y entonces, pues, ¿cómo no hacerle caso? Y entonces, si yo me hubiera ido por otro lado, o sea, es decir, el sujeto integra esto en su narrativa, ¿no? Y si pudo integrarlo en su narrativa, pues fue porque le dio un espacio a... Tenía un hueco dentro de la narrativa que, en el que esperaba esa suspensión del orden normal de las cosas con las que incluso ellos declaran que no pueden, ¿no? Y que por supuesto ese encuentro fuera una apertura hacia lo que le parecía imposible y además inesperado. Entonces, pues el milagro existe, pero es la excepción, ¿no? No, no opera siempre también, si no viviríamos también en un estado constante de excepción y eso sería este, una, una problemática, ¿no? Hasta Albert Einstein creía que Dios no jugaba a los dados. Muchas gracias, profesor Carlos. Pues sí, tocaste, creo que varios aspectos muy interesantes. Y dentro de lo que comentabas, esa parte hermosa de que se detone un humanismo, llamémoslo muy positivo, pues es ver el milagro no solamente como algo que sucede, sino como algo de lo que podemos ser parte, al ser un acto solidario. Lo otro es preocupante, pues, porque también al final del día, pues hay realidades que no se pueden cambiar. O sea, todos tenemos que morir. Entonces, aferrarnos a una sanidad de pronto puede ser muy controversial o muy complicado. Pero vamos a platicar con Diana, con Josh. Por ahí en Josh tenemos un médico. Entonces, pues qué mejor que escucharles. Yo estoy peleando simplemente con una idea de que hagamos una reunión y aquí Dios va a hacer milagros. Y porque es generar expectativas, pues yo diría hasta cierto punto crueles a gente que la medicina ya ha desahuciado, aún entendiendo que ni la medicina en algunas circunstancias puede tener la última palabra, ni el ser humano tiene una fecha de caducidad como tal. Pero qué mejor que escucharles cómo les fue con los milagros, qué opinión tiene Josh por ahí como médico, quizás hacer la invitación a la gente que no, pues de ninguna manera, se aleje pues del asesoramiento médico, ¿no? Pero les escuchamos. Sí, pues, pues ahora sí, como mencionas, ¿no? Tengo estas perspectivas, pues como feligrés igual desde muy chico y pues ya en mi experiencia, pues profesional, sí, otro punto de vista, ¿no? Y como dice el profesor Alejandro, eh, pues sí, no hay que quitar el, esta, o sea, no se trata de decir que no existe y pues por eso hay que ir al médico, ¿no? Porque no existen los milagros, al contrario, ¿no? Porque está esa parte, ¿no? Porque sí me tocó escuchar muchas veces, no, pues si vas al médico es porque no crees o no tienes suficiente fe, ¿no? Y pues eso está mal, porque igual Dios obra y permite que se pueda obrar a través de los médicos, de los medicamentos, etcétera, ¿no? Y pues sí, esta parte es muy importante, ¿no? Porque el poder usar incluso a través del médico no solamente una receta o un medicamento, sino un médico que pueda dar cierta seguridad, dar cierto aspecto de confianza pues en su padecimiento, ¿no? También es importante. A veces no se obtiene la sanidad, pero no por eso quiere decir que Dios no esté obrando, ¿no? A través de esa circunstancia.
Y pues también, bueno, otra experiencia ya más a tono personal o como creyente, me tocó ver en ciertos congresos de estos que mencionas de como de sanidad, como el invitado, el que se autoproclamaba como el que hacía los milagros, pues usaba esa, entre comillas, autoridad para humillar a personas o para decir cosas, eh, pues sí, humillantes o fuertes, ¿no? No solamente como para, eh, pues sí, ¿no? De cierta forma enriquecer el teatro que estaba haciendo, ¿no? Y eso es muy, muy delicado, ¿no? Porque pues no saben las personas el daño que causan ya más pues sí, a largo plazo, ¿no? Y es feo porque utiliza los supuestos milagros o las, pues esta parte de la divinidad como para hacer ese tipo de actos, ¿no? Y que aparentemente si presenta milagros es como, estoy como respaldando lo que hago, ¿no? Y porque pues como tuviera cierta autoridad. Y, y pues creo pues no va por ese lado o ese camino, pero pues sí me tocó vivir esa circunstancia o esa situación. Y, pero pues sí, es algo difícil y que creo que mientras se le siga dando pie a ese tipo de cosas o no haya cierta apertura a cuestionar, ¿no? Y a ser más críticos ante estas situaciones, pues va a seguir sucediendo, ¿no? Pues igual invitar y motivar a la gente a pues seguir eh, de cierta forma siendo críticos de las situaciones que viva y pues no dejarse también engañar o manipular por ciertas circunstancias, cierta gente, ¿no? Bueno, en mi caso, a mí me tocó ver igual, pues como muchas reuniones, sobre todo cuando era niña, muchas reuniones de milagros, bueno, supuestamente, ¿no? Pero también me tocó ver gente muy lastimada porque pues no recibía lo que se supone que pedía y el pastor pues le terminaba echando la culpa, así como, bueno, es que has de traer algún pecado y por eso, ¿no? Por eso Dios no está obrando en tu vida. Y pues sí, creo que he visto cosas también, ¿no? O sea, algo que no se me olvida es de mi hermana. Cuando yo tenía como 6 años, mi hermana enfermó mucho y ella tenía año y medio. Entonces le hicieron muchísimos estudios, pues de por sí estaba bien pequeña, año y medio, y quedó súper flaquita, ya no se podía sentar, no comía, o sea, no estaba muy enferma y pues la llevaron a bastantes hospitales y nadie, pues sí, nadie le decía que tenía. Y me acuerdo que un día mis papás se pusieron a orar por ella y pues ya en la madrugada como que ya mi hermanita despertó y dijo, tengo hambre, ¿no? Y ya se curó y pues es algo que yo vi y que digo, bueno, creo que sí pasa, ¿no? Pero también como dijo el profe Alejandro, no es como que sea la regla, o sea que si ahorita yo, bueno, estamos enfermos ahorita, pero de tos y así, pero no es como que oremos y sin tomar medicina, pues ya, ¿no? No sabría, ay, perdón, no sabría cómo explicar todo eso que pasa, como lo de mi hermana,
Y también creo que nos han enseñado que los milagros solo están ahí, ¿no? O sea, cuando alguien se sana de cáncer, algo así como muy, muy difícil de curar. O como decía el profe Alejandro, también este tipo de videos que hay en internet, también los hemos visto donde, ay, la falda ya les queda grande, ¿no? Y creo que los milagros están más en lo que también decía César, en las relaciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, no es como porque aquí esté César, pero pues sí, yo le he platicado a mi esposo como, o sea, César realmente es un profesor en la universidad que, pues creo que es un milagro porque no es como los demás que tuve, ¿no? La mayoría, pues solamente como que se preocupan por ellos mismos, por aventajarse de la ayuda de los alumnos y pues por lo menos a mí y a varios compañeros que yo vi ahí en la universidad, pues César nos ayudó bastante. Entonces creo que ese es un milagro. Pero uno creo que lo habla con, sí, así es. Y uno lo habla con pastores o con gente cristiana y creo que ya no lo ve, ya no ven que esas cosas son un milagro porque si uno dice que una persona es un milagro, es como te estás centrando en el hombre, ¿no? Pero, pero creo que ahí es, o sea, o el grupo que tenemos ahorita, ¿no? Como de Clínica de la Fe, pues también para mí es un milagro el poder estar platicando sin miedo a sentirme juzgada o que me critiquen, ¿no? Por lo que digo, no lo sé. Entonces creo que le falta a la iglesia eso, o sea, ver que los milagros están ahí, pero no son como nos lo han enseñado tal vez, ¿no? Así, sino más como lo que Jesús hacía. O sea, creo que al devolverle la vista a alguien, al sanar a alguien, pues realmente estaba pensando en hacerle un beneficio a esa persona, no solo como, ay, pues te demuestro que soy súper poderoso y ya, ¿no? Porque muchas veces también lo predican como, pues el poder de Cristo es así de grande, pero pues también te puede mandar al infierno, ¿no? Por ese mismo poder que él tiene. Y creo que no va por ahí, sino como por esta parte de ayudar a los demás, de ser un milagro para los demás y una bendición. Irene, muchas gracias. Pues sí, tocas un punto muy interesante y sobre todo que, pues bueno, esperemos el milagro, pero no nos restemos una responsabilidad individual, ¿no? Cada quien. Pues muchas gracias a ambos y volvamos con el profesor César, vamos a escuchar su conclusión y yo le quiero preguntar algo ahí fuerte son al profe César. César, pues la vida quizás sean equilibrios, ¿no? La búsqueda de equilibrios para pues tener armonía, para tener crecimiento personal, etcétera. ¿Tú crees que en algunos casos crónicos como quizás lo fue el mío o lo es el mío, donde sí, pues nuestro juicio, nuestra manera de percibir la realidad sí se obnubiló ahí un poquillo, nos hicimos medios fanáticos en temas religiosos? ¿Tú crees que en algún momento sería sano recomendarle a alguien que de plano quite a Dios de la ecuación de su vida? O sea, se atenga, dijeran los cuatro acuerdos, acepte su realidad. ¿Podría ser esto más sanador que la misma idea de Dios o una expectativa equivocada de Dios o una esperanza falsa en que ocurran cosas que quizás no van a ocurrir? Bueno, yo creo que uno de los temas más complejos que se inscriben en esta discusión es la frecuente confusión entre mis deseos. O sea, por ejemplo, pues nadie quiere que se le muera la mamá o el papá. Nadie quiere que se enferme el familiar. Incluso nadie quiere estar enfermo. Entonces, estos deseos
que a veces no se corresponden o frecuentemente no se corresponden con los estilos de vida. Y de eso me parece que Josh puede hablar mucho, cómo la gente se enferma con lo que come o con las rutinas de vida que tiene. Y luego ya enfermos, pues claro que lo que aparece es de un lado el susto y de otro lado, digamos, el deseo de estar sano otra vez. Entonces, lo más frecuente es que a veces la gente confunde lo que desea con lo que atribuye, digamos, como milagroso. Y el otro elemento que me parece que va muy de la mano, si de un lado tenemos como muy frecuente el discurso de lo milagroso en el terreno de la salud, también es muy frecuente, digamos, el deseo de que lo milagroso se haga manifiesto en el terreno de lo económico. Es decir, se vive la pobreza como una tragedia, en tanto hay discursos ahora que suponen que la riqueza es prueba de bendición o una manifestación clara de que Dios bendice a unos y maldice a otros. O sea, los malditos son los pobres y los bendecidos son los ricos. Y me parece que allí ocurre algo similar a los procesos de enfermedad. Es decir, una vida mal planeada, pues suele, digamos, arruinar la existencia económica, pero lo común, digamos, es que luego queremos que en el contexto de la ruina o en el contexto de la enfermedad ocurra el acto milagroso. Y la impresión que tengo yo es que ahí hay una confusión terrible porque pues no se encuentra, o sea, yo no encuentro un respaldo bíblico que haga manifiesto que Dios cumpla caprichos, ¿no? O sea, el capricho de no estar enfermo, el capricho de no estar empobrecido, y luego pedirle a Dios que nos libere de la enfermedad o nos libere de la pobreza, ¿no? Y ahí, digamos, lo que hace manifiesta a la gente, lo que hace, pues se manifiesta claramente, digamos, la terrible irresponsabilidad que tenemos con relación al cuidado que uno tendría que tener de sí, pero también la terrible irresponsabilidad de no utilizar de manera adecuada la racionalidad para no empobrecer nuestra existencia, ¿no? Eso de un lado. Y del otro lado, el asunto, digamos, de cómo vidas torcidas, pues luego queremos atribuirle a un acto milagroso el que se enderecen las vidas torcidas. Ahí, por ejemplo, el milagro de que Dios salve al hijo que no fue educado, o el milagro de que Dios libere a las familias que no fueron conducidas de manera adecuada, y los grupos religiosos en consecuencia pues se colocan, digamos, en un escenario de mucha irresponsabilidad, pues atribuyéndole al poseedor del pecado, como mencionaba Diana, pues es su responsabilidad. Es decir, si alguien está en desgracia o si alguien está en una vida caótica, pues es culpa de ellos porque pues el pecado está ahí en ellos, ¿no? Y entonces nos olvidamos pues del acto cotidiano, o sea, ¿cuál puede ser, digamos, la distancia entre una vida responsable en donde uno asume los valores del reino, porque es básicamente lo que el texto bíblico pide, que uno viva los valores del reino. Y pues los añadidos o lo que uno espera que ocurra, pues viene por añadidura, pero a veces nosotros queremos operar al revés. Queremos que venga el acto milagroso sin
asumir responsabilidades de ningún tipo, ¿no? Y creo que ahí me da la impresión que hay una cierta confusión. Y por supuesto que se vuelve muy seductor, como comenta Carlos, ¿no? O sea, seductor que tenga yo una vida disoluta, sin responsabilidades, y que ocurra el milagro, ¿no? Un poco como esta discusión que insiste mucho en los grupos religiosos de si el pecado pues lo perdona Dios, entonces pues pequemos, y cuando sintamos que vamos a morir, pues entonces pidamos perdón, ¿no? Es decir, no asumir responsabilidad, no asumir compromisos, no asumir implicaciones de la existencia, y entonces arrojar prácticamente todas las respuestas al mundo facilón del acto milagroso, ¿no? Para mí sería un acto milagroso que en todo caso un día amaneciéramos con que todo el mundo asume sus responsabilidades, ¿no? Lo cierto es que esto no es así. Entonces, creo que uno de los problemas para discutir el lugar del milagro en los espacios religiosos es ese, que hemos arrojado el milagro como a lo excepcional, y despojamos al acto milagroso del escenario, pues ahora sí, del escenario naturalizado que tendría que ser, y hasta dónde cada quien asume la responsabilidad que le toca, ¿no? Entonces ahí creo que hay pues una especie como de cadena de conductas, digamos, que van perpetuando una especie como de responsabilidad de no atender, digamos, las urgencias que tenemos, ¿no? En las iglesias solemos no ser muy solidarios, y claro, al que es solidario, pues tampoco se le atribuye como mucho acto milagroso, a diferencia de estos escenarios más espectaculares, ¿no? Pues donde un predicador hace el llamado a la sanidad y dice que pues va a ocurrir el milagro de la sanidad, y eso pues en términos mediáticos o en términos de espectáculo pues impacta más que lo otro, que asumir, digamos, un cotidiano donde la gente se haga responsable del prójimo y de sí mismo, ¿no? Pues más o menos por ahí la veo, Robert, no sé si algo contesto, ¿no? Bastante, pues sobre todo este llamado a la responsabilidad individual, yo creo que es algo con lo que nos debemos quedar todos. Y pues agradecerles a cada uno de ustedes, profe César, profesor Carlos, gracias a Diana y a Josh, muchas gracias por haber estado aquí. Y pues seguirles haciendo la invitación, nos da mucho gusto ver que se integran nuevos seguidores tanto en la página de Facebook, que se llama Clínica de la Fe, como en el canal de YouTube, que se llama Cristiano Rebelde. Muchas gracias por aquellos que nos ven, nos siguen, y les enviamos desde aquí un afectuoso saludo y abrazo, y pues nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que pasen buena noche.